Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero que me acompañes a cambiar de maceta a este hermoso ciclamen. Este es un maravilloso ciclamen o violeta de los Alpes. Aunque te comento, esta planta no es familiar de las hermosas violetas africanas. No, no, no. Esta es una especie completamente diferente. Y sin duda tiene unas flores muy hermosas y maravillosas. Creo que es una de las flores más bonitas que puedes encontrar cerca de tu jardín. Los ciclamenes son plantas hermosas y que también, desgraciadamente, son susceptibles al ataque de los ácaros. Así que cada que compres un ciclamen nuevo para llevarlo a tu jardín, recuerda mantenerlo 40 días alejado por si llega a padecer algún síntoma o alguna enfermedad como ácaros, pulgones o otro tipo de insectos. El día de hoy quiero que me acompañes a cultivar esta maravillosa planta que es una planta bulbosa. Como tú sabes, a mí me encantan las plantas bulbosas. Para tener este ciclamen precioso, recuérdalo tener en un lugar muy iluminado. Lo puedes tener dentro de casa, pero recuerda que debe de ser en un sitio en donde circule bastante aire, o si no, podría ponerse malito. Esta planta le gusta mucho el frío también. Así que nunca está de más estar vigilando que los golpes de calor no le peguen. Si lo que tú quieres es reducir los golpes de calor, puedes colocar abajo de la maceta un guijarro con un poco de grava e ir mojando la grava, pero sin que la maceta toque el agua, solamente que resienta un poco la humedad. En otro video te enseñaré cómo lograr eso con un poco de grava y un plato hondo. Pero hoy vamos a dedicarnos a trasplantar a otra hermosa maceta esta hermosa planta. El ciclamen es un bulbo, así que requerirá de mucho alimento para tener hermosas flores. Lo primero que vamos a hacer es cortar los tallos que ya no tengan flor. Corta lo más cerca que puedas de la base. De este modo y saca el tallo que ya no sirva. También puedes cortar las flores que estén marchitas si así lo deseas, o las hojas que ya estén muy viejas o amarillas, como es el caso de esta pequeña hoja que vamos a retirar. Listo, ya ha salido, esta ya estaba muy vieja. Es tan bonito poder cultivar todo tipo de plantas y a mí en particular me encantan las plantas que puedo mantener dentro de casa. Mira nada más qué bella flor y qué bellas hojas tiene también. Recuerda que el ciclamen es una planta un poco mimosa en ese sentido, le gusta ser mimada. Porque si tú no la mimas como debe de ser, lo más seguro es que ni siquiera te dé flores. Para lograr una excelente floración habrá que colocar alimento líquido cada que riegas, porque ella consume muchísimos nutrientes. Esta planta puede florecer por mucho tiempo, pero prefiere florecer sobre todo a principios del invierno o finales del invierno. Es de las pocas plantas que se animan a florecer con el frío. Pero es que al ciclamen no le afecta mucho el frío, le afecta mucho más el calor. Si tú decides poner esta planta en exterior, pues tendrás que colocarla, ubicarla en un lugar fresco, en la sombra. Y bueno, vamos ahora a sacar a este hermoso ciclamen para ver cómo viene el sustrato de esta planta que acabamos de adquirir. Ahora podemos ver que tenemos el error de exagerar con el riego. Esta planta no necesita demasiado riego. Recuerda que las plantas se riegan hasta que el sustrato está completamente seco, sobre todo en plantas de bulbo. Así que si seguimos regando como han estado regando en el vivero, podríamos matar esta hermosa planta. La composición de esta tierra pues es tierra normal de jardín. Yo aquí la cambiaría un poco por tierra más de hoja. Y también lo único bueno que tiene es que tiene perlita. Tiene una buena composición de perlita. Pero como ya sabes, la perlita no lo es todo. Vamos a deshacer un poco por aquí para quitar un poco del sustrato muy ligeramente, ¿eh? Esto es ligerito porque pues ella apenas acaba de llegar. También veo que tiene por ahí algunas lombrices que podemos quitar si queremos.
y vamos removiendo un poco el sustrato, muy ligeramente, ¿sale? De modo que algunas raíces puedan irse aflojando para el nuevo sustrato en donde la vamos a colocar. También hacemos esto porque el sustrato no es de la mejor calidad. Es una tierra negra, pero necesita más hojarasca. Ahora te voy a enseñar el sustrato y la maceta en donde vamos a colocar este hermoso ciclamen. Lo voy a poner en una maceta que tengo aquí. Como tú puedes ver, en mi caso, esta es una tierra compuesta por tierra normal de jardín, un poquito de compost y también viruta de madera. Puede ser, por ejemplo, que 10 partes de todo el sustrato, unas 3 sean de viruta de madera. Después ponemos un poquito de tierra normal de jardín, un poquito de compost y con eso tenemos, vamos mezclando, ¿no? Yo pondría, por ejemplo, 5 pedacitos de tierra normal de jardín, 3 de viruta de madera y 2 de compost. Porque a ellas sí que son bastante comelonas, ¿eh? Los ciclamenes les encanta al buen alimento y la buena tierra. No son plantas fáciles en ese asunto. Y bueno, vamos a colocar el ciclamen. Vamos a tomarlo de este modo y lo vamos a pasar para acá. Solo que estoy viendo que necesito escarbar un poco más la maceta para que el ciclamen se encuentre cómodo. Vamos a ponerlo por aquí. Básicamente él ya trae la altura suficiente. Lo único que le vamos a hacer a la tierra es que sea como más hacia los lados. A los ciclamen les gusta crecer mucho hacia los lados, no tanto que se encuentre al centro. También voy a colocarlo de este modo en esta maceta para que quede el bulbo o la parte del bulbo un poco más desenterrada. ¿Por qué, Chuyito? Porque el ciclamen, como ya mencioné, es una planta de bulbo que puede pudrirse si no dejamos esta parte donde inicia la planta por arriba, ¿no? Es como si hiciéramos una pequeña montañita, ¿no? De cupcake, por decirlo de algún modo. Como puedes ver, el ciclamen está por arriba de la maceta y eso nos va a ayudar mucho a que no se pudra el bulbo. Ese es uno de los secretos de Chuyito Jardinero para cultivar hermosos ciclamenes. Que parte del bulbo esté por arriba de la tierra de la maceta. Es el mejor tip que te puedo pasar. Sin duda, si tú lo haces de este modo, tu ciclamen estará muy contento. Porque el bulbo no logrará pudrirse por más que lleguemos a tener un exceso de humedad o que reguemos demasiado, no. El ciclamen no se va a pudrir porque va a estar arriba, el bulbito arriba de la tierra. También te recomiendo que a los ciclamenes les gustan las macetas más que anchas o profundas, les gustan las macetas que se vayan haciendo grandes hacia los lados. Porque los ciclamenes van expandiendo sus hojitas, van creciendo mucho a lo largo, a lo ancho, pues no tanto a lo profundo. Si tú te diste cuenta, con la profundidad que tenía de las raíces es más que suficiente. Y que aparte los ciclamenes lucen más bonitos en macetas como esta, ¿no te parece? Este ciclamen sin duda que estaremos cuidándolo y estaremos nutriéndolo para que tenga muy buena cantidad de flores y tú puedas ir viendo cómo va creciendo. También te voy a enseñar algunos otros ciclamenes que tengo en mi casa, porque sin duda es una de las plantas que más me gusta tener, es una de las plantas más bonitas que puedes tener. Eso sí, acuérdate de tenerlas en un lugar muy bien iluminado. Esta planta le gusta la luz, mucha luz, que entre muchísima luz. Así que puedes ubicarla cerca de una ventana o cerca de, por ejemplo, de tu cocina, en una ventanita que le dé muchísima luz y él va a estar súper contento. Mira nada más qué belleza de ciclamen y qué bonito se ve en esta maceta. Estas son plantas grandes, no son plantas pequeñitas como las violetas que les gusta como menos espacio en ese sentido. Estas no, a estas sí que les gusta mucha tierra y que haya bastante sustrato. Mira qué bonito nos ha quedado nuestro ciclamen el día de hoy. Está precioso, ¿verdad? Y que aparte la maceta también nos quedó muy bien.
Ahora lo que vamos a hacer es colocarle un poco de fertilizante de lenta liberación, que es el de toda la vida. Yo estoy usando un 10-10-5, es decir, 10% de nitrógeno, 10% de fósforo y 5% de potasio. El potasio es el que nos ayuda a tener las flores bien bonitas. Así que vamos a colocar un cuarto de cucharada, no necesitamos mucho. Con esta cantidad es más que suficiente y la vamos a ir espolvoreando alrededor de la planta. Podemos, si tú quieres, ir haciendo unos pequeños hoyitos e ir metiendo alrededor de este ciclamen el alimento sólido. Pero bueno, como tú ves, ya está bastante alejado del bulbo. Ahora no vamos a poner una fracción más grande porque la planta viene de vivero. Entonces cuando las plantas vienen de vivero vienen también con suficiente alimento y no queremos quemarlas, ¿verdad? Nadie quiere quemar sus plantas. Esa es la razón por la que usamos una poca cantidad el primer mes. Ya el segundo mes o el tercer mes sí que podemos usar un poquitito más de alimento sólido para que la planta se ponga bien bonita. Ahora vamos a terminar con un riego, que es importante decir que esta planta no es de mucho riego. Tampoco es necesario mojar las hojas. Acuérdate que mojar las hojas es más solo cuando les vamos a dar un baño que sea necesario. Pero cuando regamos lo que queremos es regar la tierra, no las hojas. Recuerda que este ya venía bastante húmedo, así que solo vamos a mojar en las orillas para que la tierra se vaya asentando. Este ciclamen lo vamos a poner en un lugar muy bien iluminado para que nos crezca súper bonito, que esté súper contento y que nos dé muchísimas flores. En otro video te enseñaré su reproducción, su división y cómo puedes tú tener ciclamenes en tu casa y que se te queden bien bonitos y te luzcan maravillosamente bien, que estén contentos, sanos y fuertes. Espero que te haya gustado este video, que si bien no trata sobre violetas africanas, trata de una hermosa planta como lo es el ciclamen pérsico, que también se le conoce. Te mando muchísimos saludos, no olvides suscribirte al canal y nos vemos. Hasta la próxima.